Muchas gracias por esa adoración y alabanza tan especial, ¿no es cierto? Démosle un aplauso al Señor por la vida de estos jóvenes, cómo el Señor los bendice. Tú también eres joven, Anabeli. Sí, cómo ellos se dejan usar por el Señor. Gracias a Dios, gracias. Ellos lo hacen con tanto cariño y tanto amor y para el Señor, por supuesto. Y gracias por participar y ser parte de nosotros. Sigamos orando por ellos y por la iglesia, por supuesto. Dios los tiene para algo muy especial. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Sé que viene esta pareja de Colombia, qué bueno. Bienvenidos. ¿Alguien más por primera vez? We welcome Mike's parents too. They are here first time with us, so welcome. El papá y la mamá de Mike. Yeah, so we welcome them. We love your family and they are part of us and we love them so much. So thank you for being with us and we welcome you. ¿Alguien más nos visitan? Bienvenidos también. Están por primera vez con nosotros, entonces le damos una cordial bienvenida. Y allá también, creo que también bienvenido, bienvenida, mucho gusto. Bienvenidos. Allí también está acompañando a Lucy, a alguien. Bueno, nos da mucha alegría que estén con nosotros y siempre... Recuerde, estamos con el propósito para alabar al Señor, glorificarlo y aprender de su palabra. Y por unos minutos me gustaría que oráramos y le dijéramos al autor de la Biblia que nos inspire y que llene el corazón de esas semillas que son la palabra del Señor. Oremos al Señor. Señor, gracias por este día tan especial donde podemos reunirnos y juntos alabar, adorarte a ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir ahora tu palabra y leerla. Y gracias, Señor, por enseñarnos esos principios de vida, que es tu lámpara en medio de la oscuridad. Así es tu palabra. Oramos y gracias, Señor, por usar este vaso frágil solo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un tema que quisiera compartir con ustedes, el Señor ha puesto en mi corazón. Hemos estado hablando de una serie de la vida de Jesús, ¿no? La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Y hoy, cuando Jesús se despide de los 12, pero les da una promesa muy especial, y es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, quisiera hablar por unos momentos del Espíritu Santo, porque fue lo que Jesús dijo. Y el título que le he puesto a este mensaje es Un poder sobrenatural para continuar viviendo en un mundo natural. Un poder sobrenatural para continuar viviendo en un mundo natural. Era lo que los apóstoles necesitaban. Los 12, los discípulos, los seguidores de Jesús. Qué difícil es cuando alguien que amamos se nos va. El corazón queda herido en cierta manera. Las emociones se levantan y uno empieza a recordar a esa persona y las cosas bellas y buenas que sucedieron. Cuando alguien se nos va de la presencia y va, digamos, como decimos nosotros, a mejor vida, se va con el Señor, se necesita un poder sobrenatural para continuar viviendo en un mundo natural. Y así fue lo que pasó con los 12. Jesús se despidió de ellos. Y los 12 estaban en un momento difícil de su vida. Era un momento donde ellos necesitaban ese poder sobrenatural, y Jesús les dice que les enviaría el Espíritu Santo. Pero voy a leer en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49. Si usted trajo su Biblia, puede abrirla ahí en Lucas capítulo 24, versículo 46 a 49. Y dice así, son las últimas palabras ya de Jesús a sus 12. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo Jesús a los 12. Y el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Esa era la promesa.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Cuando hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sabemos que son uno. Es un Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes. Es una promesa que les iba a ayudar. No todo ha culminado, le dijo Jesús a los 12. No todo está terminado aquí con la muerte. Les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté no con ustedes solamente, sino en ustedes, dentro de ustedes. El Espíritu Santo, esa es la promesa que el Padre les había dado. La promesa del Espíritu Santo es la culminación de todo lo que Jesús dijo para consolar a esos 11 hombres con muchos problemas. Los 11 estaban asustados, improblemados. En esa hora de agitación temían quedarse solos. Sin embargo, Jesús les aseguró que no les permitiría valerse por sí mismos. Tendrían un ayudante sobrenatural. La palabra griega traducida como ayudante es parakletos. Así es en griego. Significa literalmente uno que va al lado. La versión King James Version lo traduce como el consolador, que es muy significativo. Ese es el Espíritu Santo, consolador. Parakletos significa aquel que sugiere la capacidad o adaptabilidad para dar ayuda. Era usado en la Corte de Justicia para denotar asistencia legal. Consejero en la defensa, uno que actuaba en favor del otro y generalmente uno que presentaba argumentos e intercedía en favor de otros. Ese es el Espíritu Santo, el consolador, siempre a favor tuyo. Qué bueno saber que tenemos a alguien que está a favor de nosotros, como ese juez o digamos ese abogado defensor ahí. La palabra griega que traducida es como otro, refiriéndose, les voy a enviar otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, proporciona una situación bien especial. En otras palabras, te voy a enviar uno que es exactamente como yo. Esa es la palabra original en griego. Les voy a enviar otro consolador. Jesús les dijo, les voy a enviar otro que es igualito a mí. No solo es un ayudante que no tiene poder, que no sabe para dónde va. Es otro como yo. Qué hermosa palabra. Es interesante que ahí esa palabra otro en el griego significa que tiene la misma esencia que yo, dijo Jesús. No enviaba ningún ayudante, sino uno exactamente como él con la misma compasión, los mismos atributos de la deidad y el mismo amor por ellos. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Les voy a enviar otro consolador. El Espíritu Santo no es un poder místico. Él es una persona así como Jesús es una persona. Él no es una niebla flotante o una especie de fantasma por ahí rodando. No. Jesús les dijo, les voy a enviar otro como yo, con el mismo amor, la misma compasión, el mismo poder, la misma sabiduría, para que esté dentro de ti y te ayude a vivir en esta vida natural. Todos los creyentes tienen dos parakletos, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y el Hijo de Dios que está en el cielo. ¿Se imagina? Tú tienes dos, el Espíritu Santo que está dentro de ti y Jesús que está en el cielo intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. Qué hermosa promesa. El Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Hijo de Dios en el cielo. Primera de Juan 2:1 dice, si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. Es solo Primera de Juan. Jesucristo el justo. La palabra griega traducida defensor implica también eso, paracleto. Tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. ¿Sí ve que no estamos solos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos o solas o solitos? A veces nos sentimos así, pero el Señor dice, no están solos, el Espíritu Santo está ahí, Él vivirá permanentemente dentro de ti. El apóstol Pablo dijo que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
¿Tienes tu esperanza en tu corazón, en tu mente y en tu corazón? Una esperanza de que mañana va a ser mejor, de que tú tienes la sabiduría de Dios y permites que el Espíritu Santo te guíe, ¿no es cierto? Es tan especial. Y Cristo prometió que su Espíritu residiría en nosotros. Y Él residirá en nosotros permanentemente. Él no se va y llega, sino que permanece en nosotros. Y está ahí para ayudarnos. Jesús no les dijo a los discípulos que volvería y se iría de nuevo. Tampoco dijo que sería y regresaría en 2000 años. No. Dijo que se iría y luego regresaría y estaría con nosotros mientras vivamos durante toda en la eternidad también. Mateo 28:20 dice, Cristo dice: he aquí yo estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. Tú no estás solita o solito. A veces uno piensa que está solo luchando contra la vida. Llegan noticias que no esperábamos y decimos, ¿qué es aquello? Pero recuerda, tú tienes al ayudador en tu corazón, el Espíritu Santo. Tú no estás solo o sola. El primer punto que quiero compartir es, número 1, la promesa del poder de lo alto. El poder de lo alto es el Espíritu Santo viniendo y morando en ti. La promesa del Espíritu Santo para convencernos de pecado. ¿Sabe que se necesita un poder de lo alto para convencernos de pecado? Porque en la mente de uno dice, no, todo está muy bien, yo no tengo ningún problema. Yo he hablado con muchas personas que están en la cárcel y dicen, yo ni sé por qué estoy aquí, yo no soy culpable. Eso es lo que yo escucho casi todos los días. Yo no sé, yo no fui, fue el otro, fue aquel persona, fue yo, y bueno, ¿y por qué está aquí? Yo no sé. La ley es la que tiene el problema. Bueno, generalmente todos somos así, ¿no es cierto? Convencer a alguien de pecado se necesita un poder sobrenatural, ¿no es cierto? Un poder que nos dice, wow, de verdad sí. El apóstol Pablo dijo que Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria, y Cristo prometió que su Espíritu residiría en nosotros y que nos ayudaría entonces y nos convencería de pecado. Se necesita ese poder de lo alto. ¿Qué significa convencer? Comúnmente significa demostrar con argumentos, probar, persuadir a alguien a otra cosa con argumentos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Con argumentos te dice, tú estás mal, hay algo que necesitas cambiar. Significa convencer de cualquier cosa, particularmente convencerlo de un crimen. Significa convencerlo a otro que ha pecado, ha infringido la ley, ha sido juzgado y ha sido hallado culpable. Significa que aplicaría las verdades de Dios a su propia mente y presenta suficientes argumentos que efectivamente se ha pecado. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Aquellos que son padres, ¿cuántas veces mi hijo no haga eso porque está mal? No, aquí todo está bien. Mi hija, no, ese muchacho no te conviene. Claro que sí, mamá, tú no sabes. Pero el Espíritu Santo es el que tiene ese poder para convencer de pecado. Pecado significa violación de la ley de Dios, y en este caso específico era el pecado de rechazar a Jesucristo como Hijo de Dios. Ahí se refiere a ese. El producto del pecado, ¿cuál es? Cuando la persona ha pecado, ha infringido la ley de Dios, no quiere seguir sus principios, no reconoce a Jesús como Salvador, como el Hijo de Dios. ¿Qué llega al corazón humano? La culpa. Hubo un psicólogo en África, en este momento se me olvida el nombre, pero él hizo un estudio completo acerca de la culpa. Y él decía cómo la culpa es uno de los problemas centrales del corazón humano. Estoy actuando así y no sé por qué. Aquel está en esta situación y no se sabe por qué. Y él, el psicólogo cristiano, hablaba que la culpa es uno de los factores que el corazón necesita solucionar. Y Jesús, el Espíritu Santo, nos convence del pecado y nos quita la culpa del pecado. El pecado porque no creyeron en Él. Convencernos. Y el Espíritu Santo lo hace, y el Espíritu Santo quita la culpa. No interesa lo que tú hayas hecho en el pasado. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, tu culpa se va y ahora eres aceptado delante del Señor. Es lo que yo he visto toda mi vida.
Personas que han hecho cosas terribles en el pasado, pero cuando se reconcilian con Dios y empiezan a tener una comunión con el Señor y permiten que el Espíritu Santo lave su mente y su corazón, son como cualquier persona. Son como niños, son como niñas, santos, puros, y van por la vida ayudando a otros. Y eso queda atrás, porque para Dios queda atrás. Atrás, muy abajo, dice que Él nos recuerda esos pecados y la culpa se va, y eso lo hace el Espíritu Santo. Nos convence de justicia también. Convencerlos de justicia es que Jesús sí fue inocente. Convencer de justicia en este pasaje es convencerlos de que Jesús sí es justo, fue justo, por lo tanto pudo llevar nuestro pecado, porque Dios no iba a levantar de la muerte a un impostor, sino que Jesús sí fue ese personaje que pudo llevar nuestros pecados. Por eso tú puedes poner tus pecados o la culpa en Jesucristo, en el madero de la cruz del Calvario, porque Él hizo toda justicia. Realmente Él fue quien dijo ser el Hijo de Dios. Esta semana pasada, el viernes fui con mi hijo, con Cristian, al Majestic Theater aquí en San Antonio, a ver una obra de C.S. Lewis. Excelente. Como C.S. Lewis, un profesor de Oxford, uno de los grandes profesores en Oxford en 1800 y al principio de 1900, y cómo era un ateo total, no creía en Dios, y cómo fue todo el proceso de ir conociendo a Jesús y cómo reconciliarse con el Señor, y cómo él finalmente, con todo su pensamiento filosófico, un hombre muy increíblemente inteligente. A propósito, el creador de las películas de Narnia. ¿Han visto Narnia? Él fue el escritor de Narnia. Y un hombre muy intelectual, pero él entendió que Jesús sí era el Hijo de Dios, y entendió que Jesús sí era el Salvador, y entendió aquello y se reconcilió con el Señor, porque Dios no iría a levantar a alguien de la muerte, a un impostor, pero cuando Jesús lo levantó, Dios mismo atestiguó que Él era inocente. Al resucitar de los muertos, Jesucristo probó su labor. Dios el Padre dijo: sí, apruebo la labor que Jesús hizo, su trabajo que hizo aquí en la tierra. Al resucitar le dio evidencias conclusivas que Jesús fue el enviado por Dios, porque C.S. Lewis tuvo ese problema casi al final, antes de reconocer a Jesús como Salvador. Él creía en Dios, teísmo, pero no creía que Jesús era el Hijo de Dios, y que Jesús, tú podías confiar en Jesús para la salvación tuya. Y hay una gran diferencia. Muchas personas creen en Dios, ¿no? Pero Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, muchos no creen así. Y C.S. Lewis concluyó finalmente que Jesús sí es el Hijo de Dios, y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da evidencia a tu corazón que tú puedes confiar en Jesús para tu salvación. Dios ejecutará el juicio final. Ve la promesa del Espíritu para vencer el pecado. El cristiano, para vivir una vida santa, no solo para reconocer el pecado, sino también para vencer el pecado. Porque todos nosotros somos atacados, digámoslo así, o tenemos que lidiar con el pecado porque está en nosotros. Nuestra naturaleza humana nos lleva al pecado, pero el Espíritu Santo viene y es la promesa para vencer ese pecado. Entonces tú sí puedes ser santo. Tú puedes ser santa minuto a minuto delante del Señor a través del poder del Espíritu Santo. Solo no, sola imposible. No le pida a una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón que sea sin pecado, porque es imposible. ¿Cuántos saben eso? A veces le exigimos a personas: oiga, ¿y usted por qué hizo eso? No haga eso. Es imposible. Cuando hay la oportunidad y es su debilidad, lo va a hacer, a menos que el Espíritu Santo esté en el corazón. Sí, así es. Ese es el poder que hay en ti. Antes de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles no tenían poder para realizar la obra de Cristo. ¿Te imaginas? Por eso lo dejaron solo a Jesús en la crucifixión. Se fueron, se escondieron, eran temerosos, eran tan sencillos y todo. Incluso después, cuando recibieron al Espíritu Santo, decían los otros: pero estos no eran los pescadores. Aquellas personas sin educación, aquellas personas temerosas, ¿de dónde les sale tanto poder?
tantas palabras, pues el Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo en su corazón? Todos, tú lo necesitas. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para perdonar lo imperdonable. Tú necesitas el Espíritu Santo para amar al que no merece amor. Tú necesitas, y yo necesito el Espíritu Santo para vivir una vida santa continuamente en el Señor. Poder significa dunamis. Dunamis, dinamita es la palabra en inglés. Dinamita y en español, dinamita. Todo cristiano está lleno del poder, de la dinamita, del dunamus de Dios en el corazón. Ahí está. Algunos cristianos sienten que les falta poder. Si te sientes así, no es culpa de Dios. El poder está dentro de ti. Todo lo que necesitas es hacer y encender el interruptor y decir: voy a permitir que ese poder salga. Poder del gozo del Espíritu Santo. Si estás triste, no tienes por qué estar triste más. El Espíritu Santo dice que da gozo. Es un fruto del Espíritu Santo. Si a veces sientes que no tienes paz, no puedes dormir en la noche, no puedes conciliar el sueño pensando, no tienes por qué estar así. El Espíritu Santo está dentro de ti, y un fruto del Espíritu Santo es paz. Poderse acostar en la noche y dormir toda la noche, y antes luchar con el reloj al otro día para poderse levantar y estar en paz y estar tranquilo. Ese es el Espíritu Santo dentro de ti. Efesios 5:18 dice: ser llenos del Espíritu. Sed llenos. Vivir una vida llena, en plenitud del Espíritu Santo, significa rendirse al control del Espíritu. La manera de hacerlo es dejar que la palabra de Cristo habite abundantemente en ti. La palabra de Cristo necesita abundar en tu mente y en tu corazón. Menos películas de terror y más palabra de Dios. Menos películas de odio y rencor y más palabra de Dios, de amor, de reconciliación, de perdón. Llenar la mente de la palabra del Señor. Entonces el espíritu es fortalecido y empezamos a actuar como hijos del Señor. Dejar que la palabra de Cristo habite abundantemente en ti es preocuparse por la presencia de Cristo en el corazón. ¿Sí ve cómo va unida la palabra del Señor con el Espíritu Santo? Es importante. Ahí va unido. De ahí de lo que está tu mente llena, entonces actuarás. Cuanto más satures tu mente con lo que aprendes acerca de Él a partir de la Biblia, más controla tus pensamientos. Al entregarte totalmente a la palabra de Dios y al permitir que impregne tu vida, serás controlado por los deseos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra del Señor van juntas y te da la paz que tú necesitas, el gozo del Señor, la fe para mover montañas, la seguridad, la esperanza de que mañana va a estar bien, porque tú eres hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios, porque Él te ama y te cuida y te quiere llevar más allá. Segundo, la promesa del Consolador de lo alto. En el Juan 14, 26, voy a leerlo. Juan 14, 26 nos habla de este pasaje que dice así: respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan, 14:26, estaba leyendo el 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no solo te da poder, ¿no es cierto? Ya hablamos de poder para vencer el mal, poder para reconocer el pecado, poder para vencer el pecado, poder para llenar tu corazón de paz, de gozo, de alegría, de esperanza, sino que también el Espíritu Santo, la promesa del Consolador, es para enseñarte, para guiarte nuevamente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuántos necesitan ser enseñados? Yo constantemente. A mí me gusta mucho la enseñanza.
Me gusta enseñar y me gusta aprender, leer. Yo desde muy pequeño, cada vez que leía una revista por ahí o un libro, yo iba y lo leía. No sé si usted tiene esa costumbre, algunos tenemos esa costumbre. Y me gusta leer y mirar. Sí, el Espíritu Santo es lo que hace. Esa es la otra labor del Espíritu Santo. Cristo era el consolador para los 12, por eso envió al otro consolador. Consolador corresponde al nombre de Mehanem, nombre dado por los hebreos a el Mesías. Él nos consuela al enseñarnos toda la verdad. Un maestro sobrenatural. Él es un maestro sobrenatural. A mí me gusta escuchar buenos maestros. Y en la escuela uno tiene maestros buenos y maestros que no son tan buenos, ¿no es cierto? Pero qué bueno es escuchar a un maestro bueno. Él es el mejor maestro, el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Tú quieres saber de las Escrituras? Ahí está el Espíritu Santo. Jesús había hablado solo las palabras del Padre, pero los discípulos siempre tuvieron problemas para entenderlo durante el ministerio terrenal. ¿Se imagina Jesús mismo enseñando? El Hijo de Dios enseñando y los discípulos no agarraban la onda, como decimos nosotros, ¿no? Como se dice en México. No, como que no entendían qué era lo que Jesús decía. Y al final de los 3 años como que no entendieron mucho, pero ahora viene el Espíritu Santo y les enseña. Dice ahí en Juan 12:16, dice: estas cosas que sus discípulos no entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas de él y que había hecho todas estas cosas. Y en Juan 16:12 Jesús dice: tengo muchas más cosas que decirte, pero no pueden ustedes entenderlas ahora o soportarlas ahora. Pero cuando vino el Espíritu Santo la entendemos. ¿Sabe por qué tú entiendes la palabra del Señor? Porque el Espíritu Santo te la revela. Cuando yo entendí eso, dije: Señor, está bien predicar tu palabra. Porque es muy difícil. ¿Cómo predicar algo sobrenatural si no es con la obra del Espíritu Santo? Entonces es fácil. Anímate, enseña a otros la palabra del Señor. En últimas, el Espíritu Santo es el que va a ayudarte. Durante 3 años Jesús les había estado enseñando la verdad del Padre, pero nunca habían entendido mucho. Pero ahora enviaría al Maestro que viviría dentro de ellos. Sí, el Maestro, el Espíritu Santo, no solo nos da poder, sino nos enseña la verdad y nos atestigua de que lo que tú estás aprendiendo es la verdad. Mire, imagínense esa herramienta. Es el Espíritu Santo el que te está ahorita en tu corazón enseñando que es la verdad. Nos consuela al recordarnos la verdad. Algo que a mí me da mucha paz es saber que estoy en la verdad. ¿Ha intentado usted algo cuando usted va? Imagínese que va manejando en la noche. Yo viajé mucho por Luisiana. Y Luisiana hay carreteras pequeñas en medio de los grandes árboles de Luisiana. A veces parecía que yo estaba en el Amazonas. Fui muchas veces al Amazonas, en Colombia, entre Colombia, Brasil y Ecuador, árboles gigantes. Y a veces me sentía que estaba así manejando cuando estaba manejando en Luisiana. Y a un lado habían lagos, ¿no? Los bayous. Y mucho cocodrilo, me dijeron. Y un par de veces vi cocodrilos en Luisiana. Y yo no quería desviarme, ni caerme a un bayou de esos. Salirme de un puente, muy peligroso, y llueve también bastante. Imagínense estar uno en la noche, y me pasó una vez, en la noche lloviendo, y resulta que el vidrio del carro se hizo foggy, ¿cómo se llama? Empañó, sí. Y no funcionaban los botoncitos y todo empañado y lloviendo, y estaba en Luisiana y todo es pequeñito y muchos árboles y oscuro. Señor, ¿qué va a pasar? Y yo dije: no importa que me moja. Bajé el vidrio y empecé a mirar así y a tratar de limpiar por fuera, y le bajé la velocidad y puse las luces, y qué susto, yo estaba muy preocupado. A veces así nos encontramos cuando no sabemos la verdad. ¿Para dónde volteo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y en esa época no había Google Maps, Waze. En esa época, ¿se acuerda que usted tenía que usar el mapa? Y usted antes de salir tenía que hacer el mapa, y a veces esos mapas ni se entendían. Ay, no, qué problema. Y yo mirando el mapa, tratando de limpiar el vidrio, mirando para allá, qué peligro. Así es, pero cuando el Espíritu Santo viene, es todo clarito.
Como si a pesar de que haya lluvia, de pronto estás también en la oscuridad, de pronto estás en un camino pequeño, de pronto hay peligros al lado y lado, pero todo anda bien, tú ves claramente, porque el vidrio está clarito, no está empañado. Andas en un carro bueno, cómodo, grande, no hay problema, y andas con el Google Map y las cosas aquí mirándote diciendo: voltea a la izquierda, ahora a la derecha, pare, cosas así. Algo así es el Espíritu Santo, no te muevas. ¿No les ha pasado? A veces el Espíritu Santo: cuidado, no firme ese documento. Es el Espíritu Santo hablando de... ¿No te has levantado de pronto en la madrugada diciendo: sabe que no debiera hacer ese negocio? El Espíritu Santo. O a veces te ha dicho: ore por tal persona, ore por tu hijo, ore por tu hija. Nunca se me olvida, Dios ama a las mamás, y yo me acuerdo tanto como así nos sucedía a nosotros, y nos sabe. Entonces tu mamá, cuando el Espíritu Santo te ponga a orar por un hijo, ora por tu hijo. Ese es el Espíritu Santo. O papá también, por supuesto. Los papás también oran y son especiales. Y también el Espíritu Santo le habla, o con los hijos, y de así. Ese es el Espíritu Santo, la promesa del Consolador de lo alto. Es verdad. El papel principal del Espíritu Santo para nosotros es el ser maestro. El versículo 26 dice que el Espíritu Santo enseña todas las cosas. ¡Qué hermoso! Tú puedes entender todas las cosas, ser enseñado de todas las cosas espirituales. ¡Qué privilegio! Es un papel muy importante. Juan 2:27 dice: la unción que has recibido de Él, de Cristo, permanece en ti, como su unción te enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y tal como te ha enseñado, tú moras en Él. Sí, estamos recibiendo la verdad, es lo que el Espíritu Santo. Y por último, número 3, la promesa del guiador de lo alto. No solo el Espíritu Santo da poder a tu corazón para reconocer el pecado, poder para vencer la tentación, poder para ser testigo, porque dice: recibirás poder y seréis testigo, ir a compartir a otro, orar por otro, sino que también el Espíritu Santo nos enseña, nos da la sabiduría y nos enseña la verdad. Pero también el Espíritu Santo, la promesa es que nos guiará. La promesa del guiador de lo alto, la guía, y tiene que ver un poco con la anterior, una unción, una unión eterna con Dios. El Espíritu Santo nos guía a unirnos eternamente con el Señor a través del Espíritu Santo. Él permanece contigo y estará en ti. Él es la ayuda sobrenatural. Versículo 17 dice: Jesús dice a sus discípulos: mas tú le conoces. Ellos sabían el ministerio del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos habían escuchado, pero ahora la diferencia era que el Espíritu Santo vivía en ellos y los guiaba primero a una unión eterna con Dios. La presencia de Cristo a través del Espíritu Santo para guiarnos a Dios el Padre. Él no te dejará huérfano. Él no te dejará huérfano. Dios, Jesús, cuando fue al cielo, no te dejó huérfano. Está aquí el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo mora, no está ahorita con nosotros aquí. Él está en el cielo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. El Espíritu está aquí, pero nos da testimonio de Jesús. La esencia de la vida espiritual es caminar con Dios, sentir el Espíritu Santo en nuestra vida, comunicarnos con el Señor. Es una comprensión completa, disfrutar esa guianza del Señor, la manifestación del Padre. Juan 14:21, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a él. Sí, y el Espíritu Santo nos revela al Padre, el Espíritu Santo nos guía al Padre, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Tú ya no estás solo. Una persona no salva no tiene la percepción espiritual, pero el que ama y guarda las promesas del Señor recibirá la guianza del Espíritu Santo, recibirá la enseñanza del Espíritu Santo, recibirá la convicción del Espíritu Santo en tu corazón. Yo quiero ser amigo del Espíritu Santo.
Yo siempre que hablo del Espíritu Santo me acuerdo de una predicación que escuché de este hombre, y yo les conté antes, este hombre que trabajaba cortando árboles. Entonces tenía mucho tiempo solo, porque estaba allá en los bosques cortando, y cuando él entendió el concepto del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo es como una paloma, ¿no es cierto? Es uno de los símbolos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la paloma? Es suave. Y si usted hace un movimiento, la paloma se va, porque es suave. Nosotros, ese símbolo del Espíritu Santo nos dice que debemos tener cuidado, no contristar al Espíritu Santo, sino amarlo, que sea como una compañía diaria con nosotros, porque Él está en todas partes. Mientras tú manejas tu carro al trabajo, puedes hablar con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda ese libro que hubo hace unos años de Buenos días, Espíritu Santo? El título me gusta mucho, el contenido había muchas cosas extrañas ahí, pero el título está bueno. Buenos días, Espíritu Santo. Y empezar esa comunión diaria con el Espíritu Santo. Dios el Padre está en el cielo, Jesucristo el Hijo está a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? En mí. Nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Tu corazón, tu mente, eres templo del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? El Dios eterno ahora viene y habita en ti y en mí. Qué privilegio, qué increíble, qué emocionante. ¿Sí? No es que Dios está por allá arriba y nosotros aquí abajo, como creen algunos. No es que allá Dios y nosotros, no, estamos aquí interlazados, estamos conectados, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Yo quisiera concluir orando al Espíritu Santo, y si tú por primera vez quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal y quieres decirle hoy: Señor, ven a mi corazón, Espíritu Santo, yo quiero tenerte dentro de mí, yo quiero conocerte más, yo quiero desarrollar esa comunión contigo, Espíritu Santo, ven y llena mi corazón. Tal vez si nunca lo ha hecho, o si está ahí el Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, yo quiero reavivar el fuego del don del Espíritu Santo, como lo dijo Pablo a Timoteo. Reaviva el fuego del don del Espíritu Santo que está dentro de ti. Sabe que a veces pasa el tiempo y nos volvemos como secos, como que no hay emoción más de adorar a Dios. No sé si les ha pasado o solo me pasa a mí. A veces se vuelve todo como una costumbre, el orar, el leer la Biblia, el venir a la iglesia, pero eso no es lo que quiere el Espíritu Santo, sino que en ti haya una pasión, una alegría, un gozo para adorarlo y alabarlo y exaltarlo. Por un momento cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven a mi corazón. Habla con el Espíritu Santo por un instante ahí mientras estás sentadito y sentada. Dile: Espíritu Santo, yo quiero a partir de ahora reconocer tu presencia en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me das la sabiduría. Yo no tengo que andar en temor más. Yo no tengo por qué andar en tristeza más. Yo no tengo por qué andar más en angustias. No, Espíritu Santo, porque tú estás en mí. Porque tú me enseñas la verdad, Espíritu Santo. Porque en ti soy más que vencedor. Gracias, Espíritu Santo. Y yo quiero todas las mañanas levantarme y decirte: buenos días, Espíritu Santo. Y en las noches, antes de acostarme: gracias, Espíritu Santo, por guiarme hoy, este día, a hacer las cosas como tú quieres, Dios, Espíritu Santo. Oh Señor, gracias. Gracias por el ayudador, gracias por el consolador. Gracias porque no estoy solo en la vida, Señor, sino el Espíritu Santo está en mi vida. Gracias, Señor, porque tú, cuando subiste al cielo, tú nos dejaste esa promesa, y efectivamente se cumplió el día de Pentecostés, cuando estaba toda la iglesia unida, y vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego y se posesionó en cada corazón, y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a experimentar el Espíritu Santo. Y de allí muchos fueron convertidos y el mundo fue transformado, porque de allí salieron a hablar de ti con el poder del Espíritu Santo, a hablar la verdad con el poder del Espíritu Santo, a reconocer la verdad con el poder del Espíritu Santo, a ser sabios con el poder del Espíritu Santo, a reconocer cuando necesitamos pedirte perdón por el poder del Espíritu Santo.
y a entender que estamos en la verdad y que tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres la puerta. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el príncipe de paz. Tú volverás una vez más. Y el Espíritu Santo me recuerda esto continuamente. Y que la iglesia es tu esposa. Es la amada tuya. Y que ellos te pertenecen a ti, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo me enseñas esas verdades. Y te amo, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias al Señor. Si quieres ponerte en pie y dile al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, porque yo te pertenezco. Mi corazón te pertenece. Mi mente te pertenece. Ora al Espíritu Santo. Y si alguien quiere por primera vez aceptar a Cristo como Salvador personal, repite conmigo esta oración. Por primera vez, si tú quieres decirle: ven, Espíritu Santo, di: Señor Jesús, ven a mi corazón, hazme una persona nueva, cambia mi vida. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús y del Padre